¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se logra ver, doctor. Bien, perfecto. Eh, Vamos Antes a de poner comenzar, esto. doctor, ¿podría grabar la clase? Sí, 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 justamente. Gracias. Recording in progress. Bien. Buenas tardes con todos. Quien les saluda es el doctor Sevilla, médico internista del Hospital Nacional Hipólito Unanue. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de insuficiencia respiratoria, ¿no? Eh, bueno, realmente existen muchas definiciones, ¿de acuerdo? Para poder determinar lo que es insuficiencia respiratoria. Una de las definiciones más frecuentes es aquel síndrome, porque es un síndrome realmente caracterizado por hipoxemia y por hipercamia, ¿de acuerdo? Respirando al aire ambiental y a nivel del mar. Porque vamos a ver que existen muchos factores que pueden alterar las presiones de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Todo esto efectivamente en ausencia de un cortocircuito intracardíaco, porque recuerden ustedes que nosotros tenemos una circulación doble. Tenemos un sistema pulmonar y tenemos un sistema sistémico. ¿Ya? Vale la redundancia, o de una compensación respiratoria de una alcalosis metabólica, ¿no? Otra definición, tal vez un poquito más conocida por ustedes, es aquella que engloba a la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir la función primordial que tiene, que es el intercambio gaseoso. Y digo sistema respiratorio porque vamos a ver que, analizando las causas, existen patologías que no se encuentran netamente en el aparato respiratorio, sino en otros tejidos, en otros sistemas, que a la larga van a conllevar a que el intercambio gaseoso no se lleve a cabo. ¿De acuerdo? Recordar que, si bien es cierto, nosotros tenemos una medición directa de la saturación de la hemoglobina a través de la oximetría de pulso, recordemos también que, según la proporción, aproximadamente el 90% de la saturación de hemoglobina equivale aproximadamente a una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 60 milímetros de mercurio, ¿no? Vamos a ver que dentro de los tipos de insuficiencia respiratoria, tenemos principalmente la tipo uno, en la que determinamos una presión arterial de oxígeno por debajo de 60. Eso significa, doctor, que si yo tengo una saturación por debajo del 90, podríamos indicar que se trata tal vez de una insuficiencia respiratoria tipo 1. Eso solamente es con respecto a la hipoxemia, es decir, con respecto a la presión parcial de oxígeno. Ahora, ese esquema es importante porque recordemos que el sistema respiratorio involucra a todos aquellos componentes que no solamente son el aparato respiratorio, el aire ambiental, ¿no? La caja torácica que permite el proceso ventilatorio, los músculos inspiratorios y expiratorios que van a conllevar a que se produzca el esfuerzo de la respiración, el sistema nervioso central, quien comanda e inicia el proceso respiratorio, y periférico, que se encarga pues, de inervar pues, a los músculos inspiratorios y expiratorios. Determinar el centro respiratorio como factor importantísimo, ya que vamos a encontrar nosotros que lesiones a nivel del centro respiratorio, ubicado a nivel del bulbo raquídeo y a nivel de la protuberancia, van a conllevar a procesos de insuficiencia respiratoria. Recordemos que el intercambio gaseoso se produce gracias a la sangre, y la sangre tras este caso, es eh, vía de transporte de los glóbulos rojos, que son los que llevan, en el caso de la hemoglobina cargada de oxígeno, y a su vez el aparato cardiovascular es quien traslada esta sangre a través de los vasos sanguíneos hasta los tejidos para tanto su oxigenación a nivel pulmonar como a nivel de los tejidos para su respectivo metabolismo. Recordar esta curva, ¿no es cierto? Con respecto a la primera diapositiva, ¿no? Recordemos que una presión parcial de oxígeno de 60 equivale aproximadamente a una saturación del 90%. Y recuerden esta curva porque cuando tengamos nosotros aproximadamente una presión entre 80 para arriba, o sea, 100 milímetros de mercurio, ya la hemoglobina ha alcanzado su saturación al 100%. ¿Eso qué significa, doctor? Que por más oxígeno o presión parcial de oxígeno que el paciente tenga en la sangre, ya no va a alcanzar pues, un porcentaje de 100, 120, 130 de saturación. A lo mucho va a ser 100%. ¿Entiende? Entonces, ¿qué significa? Que ante determinada cantidad de presión parcial arterial de oxígeno, vamos a alcanzar la saturación completa de la hemoglobina. Es por esa razón que les indiqué, ¿no? Que si yo mido, por ejemplo, una saturación de hemoglobina en el 90%, en el caso de la saturación con
con el pulsosímetro, vamos a poder determinar que ese paciente como mínimo tiene 60 milímetros de mercurio, es decir, ya estamos casi a un paso de determinar el primer tipo de insuficiencia respiratoria, que es la tipo 1. En el caso de los niveles de dióxido de carbono, vamos a ver que mientras la hemoglobina se satura menos de oxígeno, va a haber una mayor saturación o va a haber un nivel mayor de presión parcial de CO2. ¿Eso por qué, doctor? Porque recuerden ustedes que tanto el dióxido de carbono como el monóxido de carbono son más afines que el oxígeno con respecto a la hemoglobina. Ahora, ¿cómo se clasifican la insuficiencia respiratoria? Vamos a encontrar varios tipos de clasificación, según el criterio evolutivo, según el mecanismo fisiopatológico y según las características gasométricas. Según el criterio evolutivo, aguda, crónica o crónica reagudizada. Vamos a ver pacientes tipos de cada uno. Según el mecanismo fisiopatológico, cómo se llega a la insuficiencia respiratoria, vamos a ver que existen 5 mecanismos principales, que son la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, es decir, del aire ambiental. La hipoventilación alveolar es el proceso por el cual ingresa menos aire a los alveolos. La alteración de la difusión, que una vez que el aire se encuentra en las vías aéreas y en los alveolos, no penetra fácilmente hacia los capilares, es decir, no difunde fácilmente. La alteración de la ventilación-perfusión, ¿qué significa eso, doctor? Que existen alveolos que se encuentran mal perfundidos o mal ventilados. Y un efecto de shunt derecho-izquierdo y en ausencia justamente de algún problema intracardíaco. Y según las características gasométricas, la hipoxémica e hipercápnica que ustedes ya deben haber escuchado o deben haber conocido en fisiopatología. A grandes rasgos, las causas, estas son causas, por favor, tengámoslo en cuenta, las causas de insuficiencia respiratoria tenemos principalmente de origen neurológico, central y periférico, cardiovasculares relacionados al corazón o a los vasos sanguíneos, y pulmonares, con respecto al parénquima pulmonar alveolar o a las vías aéreas. Y vamos a ver que las principales causas, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, doctor, cuando hay lesión estructural o funcional del centro respiratorio. Estructural, por ejemplo, tumores, de repente hemorragias, infartos, medicamentos, como por ejemplo sobredosis de algunos medicamentos, como por ejemplo las benzodiazepinas o los opioides, ¿no? Como suelen escuchar ustedes en las noticias, ¿no? Los famosos pepeados, ¿no? Y encefalopatías metabólicas, porque son tóxicas, por ejemplo, la encefalopatía urémica, la encefalopatía hepática, tanto la urea como el amoníaco generan efectos nocivos a nivel de las neuronas del centro respiratorio. Enfermedades neuromusculares y de la pared torácica. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen lesión a nivel de los nervios periféricos, la médula espinal o los músculos. Causas muy conocidas, el síndrome de Guillain-Barré, lesiones a nivel de la médula espinal, como por ejemplo traumatismos vertebromedulares a nivel cervical, el botulismo, intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Fatigas diafragmáticas en el caso que, por ejemplo, el paciente se encuentre en un agotamiento muscular, obesidad mórbida por la dificultad que tiene el tórax para expandirse, derrames pleurales masivos, ¿de acuerdo? O bilaterales. Cardiovascular, a nivel del corazón, edema agudo de pulmón, ¿no? De origen cardíaco. Infarto agudo de miocardio. Ah, doctor, porque usted nos ha explicado que el corazón es el que se encarga de transportar la sangre a través de la presión hidrostática, ¿no? Entre otras causas. Vasculares, hipertensión pulmonar o embolismo pulmonar, ya que ofrecen resistencia al flujo sanguíneo hacia los pulmones para realizar el intercambio gaseoso. Y desde el punto de vista pulmonar, causas alveolares, porque, por ejemplo, las que ustedes más conocen, los procesos de neumonía, ¿no? Por síndromes de consolidación, el síndrome de distrés respiratorio agudo, que vamos a hacer un comentario al final, hemorragia alveolar, otro tipo de síndrome de consolidación, pero en este caso por un sangrado por lesiones de los capilares, ¿no? Atelectasias, ¿por qué, doctor? Porque el colapso en este caso el colapso de los sacos alveolares va a generar que no haya espacio para intercambio gaseoso. Vías aéreas, los síndromes bronquiales, ¿no? Por ejemplo, el asma, el EPOC, ¿no? Parálisis de las cuerdas vocales, el angioedema, que es un cuadro, digamos, catastrófico en el contexto de una reacción anafiláctica, ¿no? Edema posintubación, de repente ustedes han tenido algún familiar o han tenido alguna amistad que ha desarrollado procesos respiratorios obstructivos después de haber estado intubados durante mucho tiempo. Del punto de vista evolutivo, tenemos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, es aquella que se produce en un corto periodo,
sin haber producido mecanismos de compensación. ¿Y eso en dónde lo vamos a ver? En una gasometría, ¿no? Se produce en minutos, horas o días. Por ejemplo, procesos de neumonía. El paciente no tenía ninguna antecedente de importancia y viene con un proceso infeccioso. Insuficiencia respiratoria crónica es aquella que se demora más tiempo, días, ¿no? Meses, ¿no? Y muchas veces constituye el resultado final de muchas de las patologías mencionadas. Les voy a poner dos ejemplos. Paciente que trabaja toda su vida en mina y que se somete a un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar. ¿En qué termina? En un síndrome pulmonar intersticial, EPID o fibrosis pulmonar, ¿no? Por ejemplo. Y el otro caso muy conocido, sobre todo los que están rotando en hospitales del Ministerio de Salud, la tuberculosis. ¿No? La tuberculosis que genera una gran destrucción a nivel del parénquima pulmonar con secuelas de retracciones, fibrosis y cavitaciones. A la larga, ese paciente va a tener dependencia de oxígeno, va a tener una limitación funcional que no tenía anteriormente. Y la insuficiencia respiratoria crónica agudizada es este segundo paciente, pero al cual se le agrega un proceso agudo, ¿no? Digamos que de los tres es el peor, porque el primer paciente podemos identificarlo y podemos darle tratamiento a su cuadro agudo. El segundo paciente es un paciente crónico que casi siempre está estable, ¿no? Doctor, ¿puede usar oxígeno? Sí, puede ser que muchas veces veamos a este tipo de pacientes con oxígeno. Pero este de aquí, el tercero, es aquel paciente que tiene una lesión pulmonar estructural muy importante que le hace tener una insuficiencia respiratoria crónica, pero que hay un proceso lo descompensa, lo reagudiza. Entonces, ustedes comprenderán que es mucho más sencillo solucionar un problema pulmonar en un paciente que no tiene daño estructural a uno que sí tiene, ¿no? Dentro del mecanismo fisiopatológico tenemos los 5 mecanismos ya mencionados, ¿no? Alteración de la ventilación-perfusión, alteración de la difusión, hipoventilación alveolar, disminución de la fracción, de este caso del aire ambiental, de la FiO2, y por shunt o desviación anatómica derecha-izquierda, ¿de acuerdo? Cada uno con sus causas principales, ¿no? El prototipo de la alteración de la difusión es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Por qué, doctor? Porque no hay difusión, porque no hay parénquima, pues, pura fibrosis. En el caso de la ventilación, alteración de la ventilación-perfusión, son aquellos cuadros en los cuales el alveolo se encuentra o bien ventilado o bien perfundido, pero no alcanza para realizar el intercambio gaseoso. Hipoventilación alveolar, lo que mencionamos, ese paciente no ventila. Cuando ustedes han aprendido a hacer la inspección, han tomado la frecuencia respiratoria. Y cuando ustedes toman la frecuencia respiratoria, doctor, es inspiración y expiración. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene un problema a nivel, eh, digamos, de sobredosis de opioides, como por ejemplo, cuando yo cuente la frecuencia respiratoria, pues contaré pues 5, 6, 7, igual con las benzodiazepinas. Entonces, cuando ustedes cuentan la frecuencia respiratoria, lo que realmente están contando son las ventilaciones. Es por esa razón que cuando ustedes deben haber escuchado del ventilador mecánico, es que esa máquina no le da oxígeno solamente al paciente, sino ventila por el paciente. ¿De acuerdo? Esta clasificación tal vez es la que ustedes más han escuchado, la tipo 1 hipoxémica definida por una presión arterial de oxígeno menor de 60, tipo 2 hipercápnica mayor de 50 la presión arterial de CO2, la tipo 3 perioperatoria asociado a medicamentos anestésicos generales, obesidad y asociada a trastornos hidroelectrolíticos. Se da en sala de operaciones. Y la tipo 4 es aquella que se produce por estados de shock. ¿Por qué, doctor? Porque recuerden ustedes que cuando existe shock hay disminución del gasto cardíaco, disminución del retorno venoso. Y recordemos que el flujo vascular es necesario tanto para la perfusión del pulmón y realizar digamos, la oxigenación de la sangre, como para la oxigenación de los tejidos periféricos, ¿no? Dentro de las causas de insuficiencia respiratoria tipo 1, vamos a ver las ya mencionadas, son aquellas que principalmente cursan con hipoxemia, infarto agudo de miocardio, por ejemplo, sepsis, ¿no? Por ejemplo, neumonías, ¿no? Aquellas situaciones que afectan directamente al pulmón. Por ejemplo, la pancreatitis, doctor. ¿Y por qué la pancreatitis? ¿Qué hace aquí la pancreatitis? ¿Qué tiene que ver la pancreatitis con una insuficiencia respiratoria? Recordarán ustedes que el páncreas se encarga de producir
y eyectar enzimas pancreáticas al intestino para el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. Cuando existe una inflamación del páncreas, estas enzimas son vertidas al torrente sanguíneo y alcanzan membranas celulares. En este caso, las que sufren la mayor consecuencia son aquellas donde se encuentran capilares, es decir, pulmón y riñón. Es por eso que nosotros en escenarios muy delicados podemos tener pacientes con insuficiencia respiratoria de origen pancreático, ¿no? Y aquellos que cursan con desequilibrio o alteración perfusión, por ejemplo, enfermedades bronquiales como el EPOC, el asma, intersticiales, vasculares, como los embolismos pulmonares, ¿no? Disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, las grandes altitudes, por ejemplo, aquí no sé si alguien será pues será proveniente tal vez de Puno, de Cerro de Pasco, que son las regiones donde se encuentra la mayor altitud, ¿no? Y por ejemplo, en esas regiones hay ciudades que hay poblados inclusive que están a 5.000 metros. La presión arterial o la presión atmosférica de oxígeno es mucho menor y esos pacientes, esas personas tienen que acostumbrarse a vivir y están acostumbradas. Tal vez si alguno de nosotros va a ese lugar, rápidamente no puede dar ni siquiera 4 pasos seguidos por el hecho de la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Y dentro de las causas de insuficiencia respiratoria tipo 2 tenemos aquellas que afectan la ventilación. Pero hay que tener en cuenta si el paciente tiene una lesión pulmonar previa o si estamos frente a un pulmón normal. Daño pulmonar previo, EPOC, fibrosis, EPIT, asmas muy graves. Mientras que en pulmones normales, si ustedes se pueden dar cuenta, son básicamente las neurológicas. Bastante cuidado con los ACVs. Por eso, cuando ustedes tienen un ACV isquémico o hemorrágico, tienen que examinar bien no solamente el patrón respiratorio, sino la frecuencia respiratoria. El síndrome de Guillain-Barré, yo no voy a esperar pues identificar a un síndrome de Guillain-Barré cuando el paciente ya pues esté en insuficiencia respiratoria. Ese paciente tiene una historia clínica propiamente dicha y nosotros ya sabemos la historia natural del Guillain-Barré. La esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Variante vulvar que le afectó a nuestro querido cantante Pedro Ceres Vértiz y variante periférica que afectó a este famoso físico Stephen Hopkins, ¿no? Produciendo parálisis de los músculos a nivel de este, de las raíces de los nervios motores, provocando parálisis de las fibras musculares, en este caso dentro del punto respiratorio a los nervios intercostales. Recordar dentro de la fisiopatología que nosotros vamos a analizar cada uno de los 5 factores o 5 mecanismos fisiopatológicos, ya que a la larga son los que nos van a dar o nos van a orientar a hacer el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Por qué es importante la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno? Porque si yo tengo una menor presión de oxígeno, va a haber menor difusión de gases y va a haber menor oxigenación de los tejidos periféricos. Y nos vamos a dar cuenta que, doctor, entonces, ¿qué pasa si yo le pongo oxígeno a este paciente? Este paciente va a mejorar. La hipoventilación. Por este paciente, ¿qué sucede? La concentración alveolar del CO2 disminuye. ¿Por qué? Porque el CO2 no puede salir por una disminución de la ventilación. Y como no sale el CO2, el oxígeno tampoco entra, ¿no? Recuerden ustedes que es un intercambio. Si uno no sale, el otro no entra. Este paciente cursa con hipercapnia y puede mejorar con algo de oxígeno, ya que obviamente tiene menos oxígeno de lo normal. Alteración de la ventilación-perfusión. Aquí vamos a tener que analizar si el problema es que el alveolo se encuentra mal ventilado o mal perfundido. En ambos casos, el paciente puede mejorar con oxígeno suplementario. En el caso de la trastorno de la, en el caso de la, perdón, ese trastorno de ventilación perfusión, en el caso de la difusión, tenemos un paciente que tiene menor parénquima pulmonar. Por ejemplo, un paciente que tuvo una fibrosis pulmonar de ese tiempo, inclusive los pacientes que tuvieron COVID. Hay muchos pacientes que vienen después de 2 o 3 años, indicando que al realizar sus actividades diarias, inclusive deportivas, tienen una menor resistencia, o es decir, tienen una disnea que ha progresado en el transcurso de los meses y los años. Doctor, pero yo nunca usé oxígeno. O digamos, utilicé 2 litros y nada más, pero ahora yo me canso.
Pero vamos a ver nosotros en un examen físico y en un diagnóstico de imagen que este paciente tiene fibrosis pulmonar que ha reemplazado el parénquima pulmonar. Generalmente cuando este tipo de pacientes se encuentra en una condición muy avanzada, es decir, la fibrosis es muy avanzada, en reposo se mantienen, digamos, tranquilos, no tienen síntomas. ¿Cuándo tienen síntomas? Cuando el paciente entra en actividad física. Y es ahí donde entra pues el oxígeno, digamos, suplementario e incluso muchas veces domiciliario. ¿Qué significa? Que el paciente pues va a requerir oxígeno. ¿De acuerdo? Y el shunt, bueno, obviamente, ¿qué ocurre? La sangre venosa omite la función pulmonar y pasa de frente a la circulación sistémica. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando la mayor cantidad de alvéolos se encuentren sin capacidad de perfundirse o ventilarse. Eso es lo que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, lo que le daba a los pacientes que tenían COVID. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en una gráfica de la alteración, ventilación, perfusión. Tengo la vía aérea y tengo alvéolos. Tengo un alvéolo, por ejemplo, el alvéolo B. Tengo un alvéolo bien ventilado porque la vía aérea está libre y bien perfundido porque el capilar está permeable. Pero miren, el alvéolo A está bien ventilado, pero está mal perfundido porque hay un coágulo, una tromboembolia pulmonar que no permite que la sangre llegue y por ende no hay intercambio. Vamos al otro lado. Tengo un alvéolo perfundido y bien ventilado, pero aquí tengo un alvéolo que se encuentra bien perfundido porque aquí la sangre se encuentra bien, pero aquí tengo una obstrucción de la vía aérea, de repente una crisis asmática que no permite que el aire llegue. El alvéolo no se expande y por ende no hay intercambio gaseoso. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas van a depender bastante de si estamos frente a una aguda o una crónica. Generalmente la insuficiencia respiratoria aguda es más rápido. Como vimos en las primeras diapositivas, suelen ser horas a días, ¿no? Y dentro de los síntomas que vamos a ver son tos, expectoración y disnea sobre todo. Al examen físico vamos a encontrar dificultad respiratoria, traducido en taquipnea y disnea. Creo que la disnea no solamente es un síntoma, es un signo. Y podemos ver algunas alteraciones como, por ejemplo, uso de musculatura accesoria, aleteo nasal y retracciones intercostales. Y obviamente, como consecuencia de la hipoxemia o la hipercapnia, vamos a encontrar cianosis. Además de eso, vamos a encontrar signos de fatiga muscular. ¿Qué significa, doctor? Así como cuando uno corre y se detiene porque en algún momento se cansa, los músculos respiratorios también cansan. Vamos a poder encontrar otros signos importantes, como por ejemplo hipertensión, taquicardia, y diaforesis, hipotensión, bradicardia y alteración del estado de conciencia ya son signos de mal pronóstico porque la insuficiencia respiratoria es grave. ¿De acuerdo? En el caso de la hipercápnica va a depender bastante del cuadro de base y básicamente los síntomas son relacionados al incremento de dióxido de carbono, que es un potente vasodilatador, principalmente a nivel cerebral. Es por eso, como ustedes se pueden dar cuenta, los síntomas principalmente son neurológicos. Recuerden siempre determinar la clasificación de la Disney, ¿no? Esa clasificación es muy conocida por todos ustedes. De repente les han indicado que tienen que desarrollar esta clasificación de Disney cuando realicen sus historias clínicas, va del 0 al 4. El 0 desde realizar actividad física muy intensa, inclusive la 4 hasta realizar esfuerzos mínimos, como por ejemplo cambiarse o inclusive hasta estar en reposo. Doctor, ¿y cómo la disnea se va a comportar en un síntoma de importancia? Porque dependiendo de los síntomas que acompañen a la disnea aguda, yo voy a poder plantear la causa probable de la insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, si el paciente viene con tos paroxística y sibilancias, estoy frente a un broncoespasmo, probablemente se trate de un asma, si es que el paciente pues, es pediátrico, ¿no es cierto? O tiene una historia de procesos alérgicos. Por ejemplo, doctor, si tengo un paciente que viene por disnea, por ejemplo, importante, y además de eso viene con taquimia y dolor pleurítico importante, puede ser un hemotórax, sobre todo cuando se presente una disnea de origen rápida, inclusive hasta súbita, podemos decirlo, porque el neumotórax se presenta rápidamente. E igual con cada una de las siguientes causas, dependiendo con qué síntomas se acompaña la disnea. Vamos a encontrar nosotros, además de eso, que, o mejor dicho, para recalcar, que las manifestaciones van a depender si se trata de una hipoxemia, ¿de acuerdo? ¿No? De una hipoxemia, o si nos encontramos con pulmones normales. ¿Por qué? ¿Por qué hago la aclaración?
Porque el paciente que tiene pulmón secuelar jóvenes, el paciente que ya crónicamente tiene el pulmón dañado, ese paciente se ha hecho o se ha adaptado a los niveles de CO2. Es por esa razón, doctor, que su CO2 de repente ya no va a ser solamente 50, sino va a ser 55 o tal vez hasta 60. Doctor, entonces este paciente es una insuficiencia respiratoria tipo 2, sí, pero es una crónica. En cambio aquí tienen que ser los pulmones normales. Es por esa razón que ustedes pueden ver lo que hablamos hace un momento, ¿no? Que los niveles de CO2 elevado van a provocar síntomas principalmente neurológicos. Neurológicos. Mientras que la hipoxemia, bueno, podemos encontrar síntomas como por ejemplo dolor de cabeza, confusión, estupor, coma, mareos, inclusive puede haber hasta convulsiones. Existe un cuadro denominado encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué es eso, doctor? Es el conjunto de signos y síntomas como consecuencia de un periodo prolongado de hipoxia cerebral. Ah, doctor, es un paciente que puede quedar con secuelas, por supuesto. Es por eso que tenemos que evitar que ese paciente llegue ahí, ¿no? La insuficiencia respiratoria crónica va a depender bastante que haya una patología previa y prolongada. No estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses y hasta años, ¿no? Se compensa para mejorar la calidad de vida, que es lo que hemos mencionado, sobre todo el dióxido de carbono y muchas veces la oxemia también, porque vamos a tener pacientes que tal vez saturen 85%, 90%, pero para su cuerpo ese nivel de oxígeno es adecuado. Generalmente tiene una exploración física normal y vamos a tener en algunos casos signos que van a depender de su enfermedad de base, si es que hay signos de hipoxemia o hipercapnia y si hay signos de fallo ventilatorio. Si hay enfermedad de base, vamos a tener que analizar el componente disnea. ¿Qué tipo de disnea tiene? De repente es una disnea cardíaca, es una disnea pulmonar. Si hay hipoxemia o hipercapnia, nuevamente regresamos a los signos ya mencionados en la insuficiencia respiratoria aguda. Y si es un fallo ventilatorio, probablemente estemos frente a una insuficiencia crónica reagudizada, con respiración superficial y rápida, uso de musculatura accesoria, discoordinación toracoabdominal, alteración del estado de conciencia debido a niveles aumentados de dióxido de carbono. Y vamos a encontrar algunos signos que ustedes también deben haber visto, ¿no? Que me indican que hay una hipoxia tisular crónica, ¿no? Por ejemplo, las acropaquias, que consisten pues en aplanamiento del ángulo del arco de las uñas, ¿no? La presencia de cianosis central, no periférica. Periférica se produce en cuadros donde se encuentra afectada la vasculatura. Y el hipocratismo digital, los dedos en palillo de tambor. Es por esa razón que cuando ustedes examinan al paciente con patología respiratoria, no podemos dejar de examinar los dedos y las manos, ¿no? Otros signos importantes van a depender de la causa subyacente. Por ejemplo, este gráfico tal vez más de uno ya lo ha visto. Es un gráfico de un paciente que tiene EPOC, que es una causa importante de insuficiencia respiratoria crónica, cuyos fenotipos principales son la bronquitis crónica y el enfisema. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? A este paciente se le llama el azul abotagado, ¿no? Tiene un tinte cianótico, ¿no? Generalmente suele tener sobrepeso, ¿no? Tiene un tórax hiperinsuflado, ¿no? Y tiene sibilancias, inclusive espontáneas. El otro fenotipo, el paciente enfisematoso, doctor, el tórax enfisematoso, tórax en tonel. Vamos a ver nosotros la postura que tiene el paciente, postura en trípode. El tronco con sus dos miembros forman un trípode porque tiene, digamos, hambre de oxígeno, hambre de aire. Su disnea es intensa. Al haber una disminución de oxígeno en sangre, existe una hipoxemia y la médula ósea reacciona produciendo gran cantidad de glóbulos rojos y una polisemia secundaria, dándole un aspecto rosado. Ese es el paciente soplador rosado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del paciente con insuficiencia respiratoria? Vamos a tener en cuenta la anamnesis, los antecedentes, los factores de riesgo como por ejemplo tabaquismo, biomasa, la valoración clínica, con qué otros síntomas viene, la exploración física, si que el paciente tiene algún sonido o ruido en particular en nuestro examen físico, si encontramos signos de hipoxia e hipercapnia, y si hay fracaso de musculatura respiratoria, como ya hemos mencionado, que indicaría que el paciente es tributario de proceso ventilatorio mecánico. Pruebas complementarias y pruebas funcionales que nosotros debemos figurar en nuestro plan de trabajo, gasometría arterial, una rayos X para corroborar y hacer correlación clínico-radiológica. Si sospecho que la línea es cardíaca, una ecografía cardíaca o un electrocardiograma, haz una tomografía pulmonar. Y pruebas funcionales que me indican la capacidad
de este paciente de ingresar el oxígeno y salir el CO2. Algunas diferencias entre ambas insuficiencias respiratorias. Generalmente en la crónica hay antecedentes, casi siempre. Los síntomas son de larga evolución, mientras que en la aguda son de corta duración. El paciente tiene una buena tolerancia a tanto la hipercapnia como la hipoxemia. El agudo no lo tolera. En el crónico, como hemos podido ver en el efisematoso, hay poliglobulia, completo facial, soplador rosado. Mientras que el pH, el crónico, doctor, ya se normalizó. ¿Por qué? Porque ese paciente ha elevado los niveles de bicarbonato para compensar los niveles de CO2. En este paciente no. Si tiene hipoxemia y hay hipercapnia, no va a haber tiempo de que se compense a través del riñón. El bicarbonato está normal, justamente, no compensa y aquí está aumentado, ¿no? Y muchas veces, como consecuencia de patologías crónicas como el EPI, el EPOC, suele haber cor pulmonar. ¿Qué es cor pulmonar? Corazón pulmonar, insuficiencia cardíaca inicialmente desde el lado derecho por hipertensión pulmonar. Simplemente recordar una gasometría básica en la cual vamos a determinar la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, y esto que ustedes ven aquí, esta diferencia llamada gradiente alveolo arterial. ¿Qué significa, doctor, eso? Que la gradiente, la diferencia de gases entre el alveolo y los capilares arteriales, idealmente debería ser cero. ¿Por qué, doctor? Porque el oxígeno es un gas que no necesita ningún transportador, no necesita ninguna bomba, no necesita ningún aditamento para poder difundir. ¿Y cuánto es la gradiente, doctor, normalmente? Hasta 12 milímetros de mercurio. ¿Qué significa? Que si la gradiente, que si la presión de aire, de oxígeno, aumenta en el alveolo, y en el capilar sigue igual, porque no está perfundiendo el oxígeno, esta gradiente se va al cielo, sube. Es por esa razón que vienen ustedes en la alteración de la difusión, ventilación, perfusión y en el shunt están altos, porque el aire no difunde, el oxígeno no difunde. En la disminución de la presión de oxígeno está normal. ¿Por qué, doctor? Porque el problema no es la vía aérea, el problema no es el alveolo, el problema es el aire ambiental y responden con oxígeno. En la hipoventilación, vamos a encontrar que el problema no es el oxígeno, sino es el CO2. Por eso aquí va a estar alto. ¿Responde con oxígeno? Sí, doctor, porque de alguna otra forma, como tiene que haber un intercambio, al aumentar la cantidad del oxígeno en el alveolo, porque no sale, en este caso pues, no puede ingresar, vamos a tener una mejor cantidad de oxígeno en el aire, en este caso en el capilar, para oxigenar los tejidos. Entonces, si nosotros indicamos, tomamos una gasometría y encontramos que la presión arterial de oxígeno está baja, planteamos cuando está menos de 60 autores una insuficiencia respiratoria. Si la PO2 está normal, digamos, o está normal o está baja, es una insuficiencia respiratoria tipo 1. Si está aumentada, es una insuficiencia respiratoria tipo 2. Y automáticamente decimos, ¿será una crónica regularizada o una aguda pura? Si es una aguda pura, el pH y el bicarbonato están, digamos, normales. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de poder compensarlo. Si es una crónica, vamos a encontrar un pH y un bicarbonato, digamos, dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque el bicarbonato ha tenido tiempo para elevarse. Pero si tengo una crónica regularizada, ese paciente va a tener un bicarbonato que tiene tendencia a aumentar, pero el pH va a estar en condiciones de acidemia. ¿Por qué, doctor? Porque se le agrega una hipercapnia. Bueno, vamos a, terminando ya esta parte, a determinar si la insuficiencia respiratoria no hipercápnica tiene algún hallazgo en los rayos X. Eso es lo que les decía, ¿no? Una correlación clínico-radiológica. Si la placa es normal, tenemos que pensar pues, procesos cardíacos o vasculares. Si tiene una radiopacidad difusa, bastante cuidado con los edemas de pulmón o distrés respiratorio agudo, que vamos a hacer un pequeño comentario en un momento. Si la radiopacidad localizada, neumonía, atelectasia, ¿no? Ustedes creo que están llevando ya diagnóstico por imágenes. Y dependiendo si estoy frente a una hipercápnica, es la gradiente alveolar arterial la que nos va a dar finalmente el probable diagnóstico según lo que ya hemos mencionado. Ese es un algoritmo que nos va a servir para que ustedes puedan determinar la probable causa, ¿no? Tengo criterios clínicos de insuficiencia respiratoria, hago un AGA
y determino, pues si tengo una insuficiencia respiratoria tipo 1, aguda, paso a analizar el CO2. Si el CO2 está alto, analizo el gradiente. Si el gradiente está normal, problemas netamente de CO2, neuromusculares. Si la gradiente está anormal, son problemas, digamos, difusos pulmonares. ¿De acuerdo? Y si la presión arterial de CO2 está normal o baja, hay que determinar si es que los pulmones están sanos o si hay opacidades localizadas como neumonías atelectasias. ¿Ya? No es nada del otro mundo. Me interesa mencionar el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Que es una forma de edema agudo de pulmón no cardiogénico. Deben haber escuchado edema agudo de pulmón cardiogénico en insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Qué es eso, doctor? Es un proceso inflamatorio que abarca la mayor cantidad de alvéolos, lo que pasaba en el COVID. Y al ser inflamatorio, tiene una fase exudativa en la cual hay gran cantidad de producción de proteínas y tractantes de fase aguda, proliferativa, en la cual comienzan a proliferar los fibroblastos que producen interleuquinas inflamatorias, y la última fase, la fibroproliferativa, ¿no? En la que ya el tejido fibroso reemplaza al parénquima pulmonar, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Recordemos, COVID, neumonía, ¿no? Neumonía. Pero, por ejemplo, extrapulmonares, aquí, bueno, aquí, por ejemplo, pancreatitis, lo que hablamos, a través de las enzimas pancreáticas. Sepsis, por ejemplo, de cualquier foco o causa, ¿no? Independientemente de que sea neumonía o no. ¿Y qué es lo que ocurre en el estrés respiratorio agudo? Por eso se llama edema agudo de pulmón, pero es no cardiogénico. Hay un daño en la membrana alveolo-capilar que va a generar activación de los leucocitos, citoquinas, habiendo necrosis de las células alveolares, provocando una pérdida de la integridad de la membrana, porque recuerden ustedes que los neumocitos forman parte de la barrera o la membrana alveolo-capilar. ¿Qué va a generar eso? Edema alveolar, que va a generar alteración de la ventilación perfusión por el gráfico que les puse. Este exudado que se encuentra en este alveolo, lleno de macrófagos, de polimorfonucleares, hematíes, no permite que el oxígeno difunda. Y si difunde, es muy escaso y muy lento. A la larga, ¿qué lleva eso? Hipoxemia y disfunción orgánica multisistémica, ¿no? Aquí tenemos nosotros un ejemplo de lo que ocurre en un alveolo sano con un alveolo enfermo por distrés respiratorio, en el cual la proliferación de las células inflamatorias y sus interleuquinas van a generar una gran cantidad de producción de moco a nivel alveolar, ¿no? Y destruyendo la superficie alveolar. ¿Qué va a tener como consecuencia eso? Una disminución de la capacidad de difusión. ¿Por qué, doctor? Porque al estar los alveolos copados, va a haber menos alveolos disponibles para poder hacer intercambio gaseoso. Y además de eso, el alveolo estando lleno, no va a poder ventilarse, o sea, no va a poder insuflarse ni desinflarse. Eso que también va a tener como consecuencia disminución de la superficie en la cual va a tener que hacerse el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, eso era lo que pasaba con el COVID. Hay criterios diagnósticos que, si bien es cierto, hay un criterio clínico importante, disnea dentro de una semana. Es por esa razón que cuando de repente ustedes escuchaban en sus clases en la pandemia o de repente han leído, la disnea menor de 7 días era característica del COVID. Y es más, nos permitía predecir si es que el paciente podía cursar con neumonías severas, ¿no? ¿Qué es lo que se decía? A ver, señor, ¿usted cursa con dificultad respiratoria? No, tengo tos, un leve malestar. Ah, ya, entonces vamos a esperar de 7 a 10 días a que no progrese, porque a partir del séptimo al décimo día, ese paciente hacía una insuficiencia respiratoria severa que lo llevaba a ventilador mecánico, ¿no? Las radiopacidades bilaterales, vamos a encontrar infiltrados alveolares intersticiales bilaterales, ¿no? Pero obviamente en base a un examen físico, que voy a encontrar crepitantes principalmente, abolición del murmullo vesicular. Y algo importante, jóvenes, el edema pulmonar que nosotros vamos a examinar
no debe ser de origen cardíaco. ¿Eso qué significa? Que en mi examen físico yo no puedo encontrar pues, reflujo patoyugular, yo no puedo encontrar ingurgitación yugular, tercer ruido, no debe haber historia de ortopnea ni de edema de miembros inferiores, porque si no estamos frente a una insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en este criterio, pues el criterio gasométrico, en el cual aparece el concepto del cociente PaFiO2, relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción expiratoria de oxígeno, en grado leve menor de 300, grado moderado menor de 200 y grado severo menor de 100. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta?